días y bienvenidos. Gracias por unirse hoy a CIPE y FUSADES para discutir la importancia de transformación digital inclusiva en El Salvador. My name is Luisa Tomar. I'm the director of CIPE Center. Soy Luisa Tomar, soy la directora para comunidades de gobierno. Estoy apoyando la inclusión digital, la economía digital y la programación de derechos digitales en toda la red de CIPE. Para aquellos de ustedes que no conocen a CIPE, el Centro de Empresas, nosotros trabajamos en la intersección en el desarrollo económico y político o gubernamental, y FUSADES es uno de los socios hace un montón de tiempo. Desde que comenzó el COVID-19, todos sentimos una rápido cambio en la parte digital. Hay una división, hay una brecha digital que deja a muchos fuera. Y cuando finalmente las mujeres pueden lograr entrar a estar en línea, tienen nuevos riesgos para su seguridad. Para ver los derechos digitales, CIPE trajo a expertos junto con los expertos de apoyo de mujeres para apoyar en mejores esfuerzos para mejor entender las barreras que hay en la comunidad para la mujer. A través del trabajo con FUSADES tenemos un mejor entendimiento de las barreras políticas que perjudican la inclusión de la mujer en El Salvador. Estamos felices de compartir que bajo el liderazgo de Morgan King, CIPE va a continuar trabajando en FUSADES para mejor entender y lidiar con los temas con las mujeres empresarias en cuanto a transformación digital. Es un privilegio para mí darle el micrófono a mis colegas FUSADES para que nos compartan sus conocimientos, y hay un resumen también en Camino a la Transformación Digital Inclusiva en El Salvador. Te voy a dar un link en el chat y estoy feliz de escuchar la discusión. Gracias a todos por unirse y te paso el micrófono a vos, Javier. Thank you, Luisa. Muy buenos días. Es un gusto darle la más cordial bienvenida en nombre de FUSADES al webinar denominado Camino hacia la Transformación Digital Inclusiva en El Salvador. Este webinar es posible gracias a la alianza entre FUSADES y el Centro Internacional para la Empresa Privada, CIPE, dos instituciones que creemos en la importancia de la transformación digital y el empoderamiento económico de las mujeres para asegurar el desarrollo sostenible en los países. Para que una economía funcione a su máximo potencial y genere mayores oportunidades, las mujeres deben participar en actividades que aprovechen mejor sus habilidades y talentos únicos, ya que cuando una economía utiliza de manera óptima las capacidades de las mujeres, la fuerza laboral se vuelve más eficiente y productiva y existe mayor prosperidad. Es en este contexto que CIPE invita a FUSADES a trabajar para comprender mejor uno de estos retos, que es el reto de la brecha digital. Partiendo de un punto tan básico como entender qué es la brecha digital y cómo hacemos para cerrarla y asegurar que más mujeres puedan aprovechar mejor las ventajas que trae el mundo digital. Es por ello importante facilitar e impulsar una transformación digital inclusiva, donde todas las personas puedan acceder, aprender, adaptarse y aprovechar esta nueva era tecnológica. Es en este sentido que dentro de este proyecto, FUSADES llevó a cabo una encuesta entre julio y agosto de 2023, en la que se exploran elementos como cuáles son las habilidades digitales que tienen las mujeres y hombres, qué tanto acceso tienen a la tecnología, qué tanto uso de herramientas digitales para su negocio hacen. Si se conocían sobre la seguridad, esta encuesta nos reveló datos interesantes. Y solo para ejemplo les compartimos algunos de los principales resultados. Primero, que el tema digital es un reto para todos los empresarios, mujeres y hombres, pero que es un mayor reto para las pequeñas y microempresas, sobre todo las de comercio al menor y restaurantes, que son sectores donde más se concentran las mujeres. Y en segundo lugar, que en general hay mucho desconocimiento de las herramientas digitales que serían de utilidad para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. Margarita Beneke de Sanfiliu, directora del Centro de Investigación y Estadísticas CIE de FUSADES, les comentará más a detalle sobre estos hallazgos.
Esperamos sin duda que este webinar permita brindarles información oportuna y de calidad para que sirva en la construcción de una hoja de ruta sobre qué pasos debemos dar como país para que más mujeres y hombres puedan aprovechar de la transformación digital. Finalizo reiterando nuestro agradecimiento a CIPE por habernos permitido entablar esta alianza en un tema tan importante para nuestro país como es la transformación digital. Ahora dejo con ustedes a la ingeniera Margarita de Sanfeliu, quien compartirá los resultados de las encuestas, y posteriormente a Joaquín Rodríguez, investigador senior del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, quien también desarrollará una temática sobre los aspectos legales e institucionales. Muchas gracias a todos de nuevo por su atención y por su presencia esta mañana en este importante webinar. Por favor, Margarita. Bueno, muchas gracias, Javier. Buenos días. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes los hallazgos de esta investigación en un tema que consideramos de suma importancia para nuestro país. Reconocemos que la transformación digital puede llevar a que la economía de un país sea más competitiva, al igual que sus ciudadanos y empresas. Pero antes de continuar, creemos que es importante... no pasa la presentación. Ahí está. Entender un poco rápidamente, esto lo vamos a ver más en la segunda presentación, qué es lo que entendemos por digitalización y transformación digital, porque lo que buscamos es la transformación digital. Digitalización es simplemente usar las herramientas para cambiar el formato de algunas cosas. Y transformación digital es aprovechar la tecnología para cambiar la forma de cómo realizamos las operaciones, para hacerlas más eficientes. O sea, nosotros nos vamos a enfocar en la transformación digital. Entonces, ¿qué hicimos en esta investigación? Primero, hicimos una descripción del entorno digital, entendido como las normas y regulaciones que permiten precisamente la economía digital, esa transformación digital. Este va a ser el contenido de la siguiente presentación. También, como ya lo mencionaba nuestro director ejecutivo, hicimos una descripción de la situación y desafíos de la micro, pequeña y mediana empresa con la economía digital para identificar algunas brechas que tanto las empresas y emprendimientos liderados por hombres o por mujeres pueden estar enfrentando para hacer una mejor política y programas basados en evidencia. Para completar, hicimos una exploración de los distintos programas de apoyo a las mujeres empresarias, porque nuestro foco era cómo reducimos esa brecha digital que vamos a comenzar más adelante. Estas dos que es seleccionado aquí en rojo, es lo que va a ser el foco de mi presentación. Entonces vamos a hablar un poco sobre las MIPYME en El Salvador hacia la transformación digital. No la digitalización, la transformación digital. Entonces, ¿qué hicimos para hacer este diagnóstico? Primero, revisamos la literatura y también datos de encuestas nacionales, sobre todo las de la encuesta de hogares de propósitos múltiples que hacía el Ministerio de Economía y ahora el Banco Central de Reserva. También escuchamos a las MIPYME y esto es importante porque nos permite ver desde su visión su situación. Entonces, para eso hicimos la encuesta MIPYME y Tecnología, de la que recogimos información de 457 mujeres y 169 hombres. Hicimos también entrevistas y grupos focales para profundizar un poco más en los hallazgos. Esta encuesta tuvo dos componentes. La primera, una encuesta que hicimos a empresas que son más establecidas, porque ya contaban con un establecimiento. Esta fue una encuesta telefónica y también como reconocemos que desde el COVID se han venido desarrollando muchas otras empresas que no están en un espacio físico, también hicimos una encuesta a través de las redes sociales. Ahí también completamos las dos visiones y estos resultados se los voy a ir presentando más adelante. Por último, mapeamos instituciones que apoyan a la micro y pequeña empresa, dando énfasis a las que tienen programas para mujeres. Entonces, comencemos con las encuestas de hogares. ¿Cuál es la situación de la tecnología en los hogares del país a nivel nacional? Aquí vamos a ver si existen brechas entre hombres y mujeres, que son las brechas de género que oímos mencionar, o de qué otro tipo son esas brechas. Primero vemos que solamente el 2022 el 41% de los hogares contaban por lo menos con una computadora, aunque desde el COVID, sobre todo el año pasado, el 2021 y el 2022, se disparó un poco el indicador, como pueden ver en la parte más derecha de la gráfica.
Eso mucho se debe al reparto de computadoras a los estudiantes. Vemos también que la brecha entre el área metropolitana, que es donde más hay, y el área rural ha tendido a reducirse, aunque en ninguno llega a ser más de la mitad. Y, sin embargo, el 96% de los hogares cuentan por lo menos con un teléfono celular. Y eso no hay brecha entre urbano y rural ya desde el 2012, por eso no puse la gráfica, porque eran 3 líneas rectas bien pegaditas una con otra. Sin embargo, en el 2019, que es la última vez que la encuesta de hogares de propósitos múltiples incluyó esta pregunta, menos de la mitad de las personas que están en edad de trabajar usaban el Internet. Este es un primer llamado de atención y sobre todo porque vemos que las brechas entre los diferentes áreas es bastante marcada. 64% en el AMS, área metropolitana de San Salvador, y solo 32% en el área rural. Ahora, entre hombres y mujeres, hay esa brecha digital, porque solo hemos hablado de áreas. Aquí vemos que en el mundo, y esa es la brecha digital que se oye, en el mundo, 55% de los hombres tienen Internet y 48% de las mujeres, lo que hace un índice de paridad de 0.87. Es decir, que por cada 100 hombres en el mundo, 87 mujeres utilizan Internet. Por cada 100 hombres que utilizan Internet en el mundo, 87 lo usan. Sin embargo, ya al venirnos a las Américas, según el UNCTAD, la paridad ya se alcanzó, pero eso no quiere decir que todos estén usando el Internet, sino que hombres y mujeres lo usan en la misma proporción. Para el caso de El Salvador, la brecha es bien chiquita. El índice de paridad es de 0.95. 58% de los hombres la usan y 55% de las mujeres. Aquí lo importante es que aunque el índice de paridad, decimos, casi hay paridad, el uso de Internet es limitado. Y eso es lo que tenemos que reconocer. El índice, un índice de paridad, un indicador de brecha, simplemente compara la proporción de uno con el otro. Entonces, aquí lo vemos puesto de otra manera. 58% de los hombres y el 55% de las mujeres. Las barritas son bastante similares. No es ahí donde vemos la brecha. Veamos, por ejemplo, por grupo de edad. Aquí comenzamos a ver que entre los más jóvenes, más usan el Internet. 73% del grupo de 16 a 24 años, mientras que solo 28% de los mayores de 55 a 64. La brecha es bien marcada y después vamos a ver cómo este grupo de 45 y más, el 41% de 45 a 54, 28, es el que más se asocia con la microempresa. También los niveles de ingreso generan esta brecha, mientras los no pobres, que son los que tienen, no es que sean ricos, es que tienen 2 veces ingreso que les permite comprar los alimentos y alguna otra cosa que necesitan para vivir. Los de pobreza relativa son los que logran adquirir el alimento, pero no lo demás, y la pobreza extrema. Y aquí vemos cómo a mayor nivel de pobreza, menor uso de Internet. Y lo mismo por el nivel educativo. A más nivel educativo, más uso de Internet. 92% de los universitarios, mientras que solamente 47% de los que tienen tercer ciclo completado y 23% de primaria. O sea, aquí hay una brecha de diferente tipo. Es lo que vemos como también todo este tipo de características pueden convivir dentro de la misma persona. Por sexo, la ubicación, el ingreso, la escolaridad. Todo esto son características que se combinan en la persona y es a lo que le llamamos la interseccionalidad, porque no podemos tomar nada más uno de estos elementos y tratarlos individualmente, porque las personas tienen todas esas características en su persona. Esta interseccionalidad genera también la posibilidad de cómo van a participar en el mercado laboral. En El Salvador, en el 2022, solamente un poquito más de la mitad de las mujeres participaban en el mercado laboral, mientras que el hombre era 85%. Esta es una primera característica. Y también no solo participan menos las mujeres en el mercado laboral, sino que la inserción tiende a ser menos favorable. La mayoría, o sea, el grupo más grande de las mujeres se concentra en la categoría de patrono y cuenta propia, donde están los microempresarios, empresarias. Y mientras que los hombres es el trabajo
asalariado formal e informal, donde es el mayor grupo y en menor medida cuenta propia. También vemos que las mujeres participan más en sectores menos rentables, porque aquí están ordenados de mayor ingreso a menor ingreso. Y como verán, las mujeres se concentran en el comercio. 45% de las mujeres que están en edad de trabajar y que están participando lo hacen en el comercio y por cuenta propia. Estas son características muy importantes. Entonces, esta prevalencia de Internet de uso de Internet, se ve que hay diferencias por tipo de profesión, por tipo de ocupación. Y aquí vemos en rojo que 46% de los cuenta propia solo los 46, menos de la mitad de los cuenta propia, o sea, de los que tienen una empresa o un emprendimiento, utilizan Internet. Y este es el único indicador donde podemos ver brecha de género. Aquí sí hay diferencia entre el porcentaje de hombres que utilizan Internet y el porcentaje de mujeres. Y eso lo vemos por esta manera. De las personas que trabajan por cuenta propia, la mayoría de mujeres, 74%, y también de hombres, pero muchas más mujeres, están trabajando en empresitas unipersonales, o sea, de una persona. Este es el número de empleados, 2, 3 empleados, ese es el tamaño de empresa donde se están insertando los trabajadores por cuenta propia. Y aquí en la derecha, en las barras verticales, vemos el porcentaje de personas que utilizan Internet. Y como vemos, en donde menos usan Internet es en las de 1, 2 y 3 empleados, que es donde más se concentran tanto hombres como mujeres, pero mucho más las mujeres. También, al ver la clasificación de estas empresas, esos emprendimientos, en qué sector están, vemos que la mayoría de mujeres se concentran en el comercio. Las trabajadoras por cuenta propia, sus empresas y emprendimientos se concentran en el comercio, que ya también vimos que son las que tienen menores ingresos. Y aquí vemos también que estos simplemente los de servicio de alta complejidad, donde se insertan más hombres, son los que tienen mayor uso de Internet, y los demás sectores alrededor de 40%, un poquito más del 40% usan Internet. O sea, el uso es bastante limitado. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esa transformación digital que estamos promoviendo debe ser democrática e inclusiva, y a eso nos referimos. Una transformación digital, para que sea democrática e inclusiva, implica asegurar que todos los grupos de población y todos los tamaños de empresa puedan aprovechar esas ventajas de la tecnología. Y tenemos que tener cuidado porque se pueden ampliar esas brechas existentes. Por ejemplo, si todos los apoyos los concentramos en el área metropolitana, solo los del área metropolitana que ya tienen mayor nivel de acceso, se van a ir ampliando esas brechas. Y lo mismo, si solo son tipos de capacitaciones y apoyo que necesitan un nivel educativo, también vamos a ir ampliando la brecha. Por eso es muy importante tener este cuadro presente. Y también esto nos lleva que, como vemos que donde hay mayor brecha es en las MIPYME, y que en las MIPYME las mujeres, entonces apoyar la transformación digital de las MIPYME, sobre todo en la de las mujeres, puede contribuir a cerrar las brechas de género en inserción laboral, porque mejoraría la calidad del trabajo por cuenta propia, que le mejoraría el ingreso y mejoraría su inclusión digital, su inserción laboral. Entonces, ¿qué tan listas están las empresas pequeñas, medianas, para esa transformación digital? Y aquí se necesita evaluar 2 elementos: las competencias digitales y el acceso a la tecnología. Aquí está el porcentaje de las empresas, o sea, de los empresarias y empresarios que entrevistamos en empresas establecidas van a ser siempre las barras de la izquierda, y las que hicimos encuesta en línea de la derecha. O sea, casi todos dicen que saben usar redes sociales, y algunos buscar en Internet y usar el correo electrónico. O sea, el uso principal que se le da de las habilidades con las que cuentan las personas es para comunicarse a través de la tecnología. Sin embargo, nos llama la atención que estas son empresas, personas que tienen negocios, y que no todos saben realizar pagos en línea ni tampoco recibir pagos en línea. Esto no quiere decir que esas son las que pagan en línea o hacen
reciben pagos en su empresa. Eso lo veremos después. Son personas que saben cómo hacer los pagos en línea y recibir pagos en línea. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. También estas son herramientas que pueden servir para empezar a cambiar la manera de hacer los negocios, usar herramientas digitales. Y esas son esas verdes que también vemos que son bastante limitadas. Y también sobre todo los de la encuesta en línea, tienen alguna capacidad para identificar y recibir cursos en línea que le permita seguirse formando. Aquí me quiero detener un poco, que aunque se mire que las barritas de los hombres son un poquito más grandes, estas diferencias no son de verdad significativas. Sobre todo cuando en la ecuación metemos todas esas otras variables que vimos. La ubicación, si están en el área metropolitana, la edad, también el tipo de negocio y el tamaño de la empresa. O sea, una vez metemos esas características que hemos visto que tienen las personas en la sociedad, también la tienen los empresarios, y una vez uno controla por eso, las diferencias no se dan muchos entre hombres y mujeres, excepto en un caso que yo les voy a mencionar. Entonces, el acceso a la tecnología casi siempre es a través de un teléfono inteligente. Hay quienes tienen computadora conectada a la internet y tablets, y incluso algunos de los que tienen computadora no la tienen conectada al internet, pero siempre es mayor los que se conectan a través de teléfonos inteligentes. ¿Y qué tipo de conexión? Este es el equipo que tienen. Esto es el tipo de conexión. La mayoría tienen acceso a internet, sobre todo los que entrevistamos a través de las encuestas de redes sociales, obviamente. Incluso algunas nos dijeron que sí tienen, pero personal, no lo usan para el negocio. Y por eso no es 100% en la encuesta en línea. Y las empresas que están más establecidas, aunque muchas tienen el local físico, no todas se conectan a internet, pero casi 90%. Y la mayoría, no todas, pues tienen conexión fija, y si es fija, no la tienen de banda ancha, y la conexión móvil. Aquí lo que nos han dicho es que fuera del área metropolitana es bastante difícil la conexión a internet, por dos razones. Una, porque al ser menos la demanda en esas zonas, las empresas que dan el servicio tienen que compartir, dicen, el ancho de banda entre los diferentes usuarios, y por eso tienen dificultades. Y también los móviles y los otros, que sí, en general es estable, pero no cuando llueve. O sea, aquí comenzamos a ver también todo aquel tipo de la interseccionalidad en cuanto a la zona geográfica, también en el acceso a internet. ¿Y qué tan avanzadas están las MIPYMES en la transformación digital? O sea, ¿qué tanto han cambiado? Aquí un estudio de la CEPAL lo clasifica en 3 niveles. Básico, los que usan para comunicación, que tienen una presencia digital, ya sea en página web, en las redes sociales, que usan pagos electrónicos o que la usan en la interacción con el Estado, es decir, para pagar impuestos, para hacer algún trámite. Luego vienen los avanzados, que ya incluye sistemas de gestión empresarial, computación en la nube, acuérdense de esta palabra, y otros usos. Y también los de frontera, que es analítica de grandes datos, inteligencia artificial, blockchain, etc. Entonces, ¿cómo están? Aquí lo vemos. En las barritas de los lados son las encuestas en línea, y las de la izquierda nuevamente las empresas que llamamos más establecidas. Aquí el principal uso son las barras azules, que eso es los usos básicos, los niveles básicos. Y el principal uso, y me voy a quedar en las empresas establecidas porque esa es una encuesta como en teoría debería estar un poquito mejor que la de la derecha, pero aquí vemos que solo cerca del 80% usan correo electrónico y son muy pocas las empresas, tanto establecidas como en la línea, las que cuentan con una página web. Ahora también nos llama la atención que la encuesta en línea, la interacción con el Estado es bastante menor, lo que nos podría indicar que el nivel de informalidad de las personas que venden a través de redes sociales es mayor que el de las empresas que están, entre comillas, establecidas. Ahora, en el nivel avanzado, que es la parte verde, las barritas verdes, vemos que lo que más usan, dice, es almacenamiento en la nube. Aquí la característica que deberían de buscar es computación en la nube, pero casi el 99% de las empresas que nos contestaron lo usan simplemente para almacenamiento en la nube. O sea, esto dice que el nivel de transformación digital está bastante lejos de ser el óptimo. Y entonces, antes de continuar, quiero hacer un resumen.
vimos que tienen computadoras, no todas, y sobre todo no las usan para el negocio. Incluso los que están hicimos la encuesta en línea, muy pocos usan la computadora para el negocio. Ahora, ¿por qué no la usan? Dice porque no saben cómo usarla, porque su computadora ya quedó obsoleta y las herramientas nuevas no funcionan. También todas tienen conexión a Internet, aunque no todas tienen banda ancha. Ahora, presencia en Internet de redes sí es mayor. El de la encuesta en línea, obviamente las contactamos a través de redes sociales, pero eso lo usa básicamente como para comunicarse con los clientes y para promoverse en medios digitales. Pero aún los que se promueven en medios digitales en las empresas establecidas, muy poco, o sea, cerca de la mitad, un poco más del 55-60%, vende a través de medios digitales, mientras que sí lo hacen las que contactamos a través de redes sociales. Ahora, los que usan herramientas de marketing digital, a pesar de que tienen presencia en línea y promueven medios digitales o venden, no hay. Y sobre todo, aunque vendan a través de medios digitales, son menos de los que venden en medios digitales que utiliza pagos digitales, ya sea en su tienda en físico o las ventas en internet. ¿Y por qué nos dicen que no usan pagos digitales? No saben cómo hacerlo, les da miedo por los fraudes o es muy caro. Entonces, de estos que utilizan pagos digitales, el medio más común son las transferencias bancarias. Y aquí también nos llama la atención que no todas tienen una cuenta en el banco donde poder hacer esas transferencias. Algunos nos dijeron, usamos la cuenta de mi esposo, usamos la cuenta de mi hija, usamos la cuenta de otra persona que me presta. O sea, son bien básicos. Y las tarjetas de crédito no las usan porque es muy caro. Y también porque las empresas de este tipo de servicios requieren un movimiento bastante más grande que el que ellas pueden aportar. Por otro lado, también nos dicen que no lo necesitan. Y no lo necesitan porque sus clientes no lo necesitan. Y esto, volvemos a la lámina de la interseccionalidad. Las personas con menores ingresos, en el área metropolitana, que fuera el área metropolitana, probablemente son los clientes de estas personas. Entonces, muchas de las respuestas que nos dan por qué no tienen internet, por qué no usan, se concentran en varios grupos de respuestas. Uno, que no lo necesitan por el tipo de empresa, porque es el negocio, porque es muy pequeño, porque no saben cómo usarlo, porque por su edad, dicen, ya no lo usan. Esta de por su edad es una respuesta que encontramos bastante. Y también porque no saben usar. Entonces, también la transformación digital, todo aquella presencia en línea debería ser igual de segura que nuestra vida personal. Entonces, queremos saber qué hacen las empresas en el término de seguridad y protección de datos, que este es un tema que en la segunda presentación va a tener mucha relevancia. Así que pongamos atención. Entonces, ¿qué hacen las empresas para protegerse y para proteger a sus clientes? Y también vamos a ver si han sufrido vulneraciones. De todas las empresas que usan Internet o las redes sociales o algún tipo aunque no sea para su negocio, solo la mitad hacen algo para protegerse. Y lo más común es un antivirus. Y llama la atención que es menor entre las que están en la encuesta en línea, que deberían de ser las que están más expuestas a las redes sociales. Pero vemos que el antivirus es lo más común, seguido de contraseñas seguras. Pero el uso para protegerse de encriptación, sector de proxy, multifactor, eso es casi no usado. Y mucho menos hacen para proteger los datos de sus clientes. Se les preguntan qué hacen para proteger los datos de sus clientes y dicen lo mismo, un antivirus, y también los resguardan en la nube. Pero estas barreras, el firewall, la encriptación, detección de brechas, que son algunas de las herramientas para proteger los datos propios y los de sus clientes, son bastante desconocidos en las empresas. Y cuando se pregunta por qué no lo usan, eso es lo que dicen, desconocimiento. Ahora, entre 20 y 30% reportan haber sido víctimas de alguna vulneración en línea. Y esta es la única
slide y en la que sigue, que es la que vamos a ver diferencias entre hombres y mujeres. A ver, 27%, aquí lo importante es esto, que de las personas que pusieron sus productos en línea, 27% de las mujeres y 18% de los hombres, porque más los sectores de mujeres de comercio y servicios, le robaron la idea cuando lo puso en línea. Estas personas dicen que no saben cómo protegerse de eso y por eso muchas ya no usan las ventas y los servicios en línea. De ahí fraudes no es mucho y algunos han sido suplantados su identidad. Ahora, casi la mitad de los que se contactaron por redes sociales reportaron haber tenido algún tipo de acoso, tanto hombres como mujeres. Y la mayoría dice, o sea, lo que más se repite es que han visto a alguien cambiar la manera de que hacen negocios en línea por haber recibido amenazas. Y el 18% de las mujeres y 10% de los hombres, que es casi el doble, aunque parezca poco, han tenido violencia o acoso de género en línea. Entonces, queremos saber si las empresas, ya vimos que están todavía empezando este camino, algunas y otras no lo ven necesario. Queríamos saber si han recibido formación y hemos visto que 48% de las empresas, tanto en línea, hombres, mujeres, ya no las pongo porque no hay ni una diferencia, han recibido capacitaciones y la mayoría, de 39% de esto, o sea, 48 y 39 solo desde la pandemia. La pandemia para acá hemos visto como un boom de este tipo de cosas. Sin embargo, solamente, aunque casi la mitad han recibido capacitaciones, solo 25% dicen que ha recibido capacitaciones sobre temas digitales. Y de esto, 18% fue parte de un programa, pero 10% lo ha buscado por su cuenta. Es decir, se nota que este es una necesidad. Y también nos dijeron que no todos han puesto en práctica lo aprendido. ¿Y por qué? Porque lo que dicen es que no es apropiada para sus necesidades o para su nivel de conocimientos técnicos. Dicen algunas personas que llegan y se supone que ya deben de saber Excel y un montón de otras cosas y ellas lo más que saben es encender la computadora. O sea, los tipos de capacitaciones que aparentemente hay son bastante estándar y esto es muy importante. También mencionan que les quedan muy lejos, casi todos se concentran en el área metropolitana de San Salvador o en ciudades grandes. También otro grupo nos dice que no son apropiados los horarios porque como son empresas muy pequeñas donde ellos prácticamente hacen de todo, si van a la capacitación desatienden el negocio, entonces tienen que priorizar. Entonces los horarios no son apropiados y las mujeres dicen que no les queda tiempo porque después del negocio tienen que atender todas sus tareas en el hogar. Y por otro montón te dice que no van a capacitaciones o no lo han puesto en práctica porque por su edad ya no entendieron. Entonces, ¿qué apoyo necesitan según lo que nos dijeron? Acceso a tecnología, tanto en mejor equipo como mayor acceso a Internet. Muchos dicen que el costo no les permite adquirir una mejor computadora o adquirir una computadora o un mejor teléfono y que un mejor acceso a Internet, sobre todo porque es muy caro los que van por medios móviles, sobre todo los que tienen que comprar planes de pago. También muchos requieren conocimientos, pero apropiados. Y entre las necesidades y los apoyos que requieren, solo 3% mencionaron temas relacionados con la seguridad y ya vimos que es bien necesario. Por otro lado, necesitan apoyo para digitalizar y establecer procesos. Estos es más asistencia técnica, acompañamiento que capacitaciones. Ahora, 27% de empresas establecidas dicen que no están interesadas en avanzar en la tecnología. Uno, porque no necesitan usar la tecnología, ya lo comentamos, porque dicen que el tamaño de la empresa, el sector, que sus clientes no lo necesitan, que sus clientes prefieren todo presencial, que los clientes no lo necesitan. Y también por su edad. Esto por su edad, mucho lo mencionan. Entonces, como les comentábamos, a ver qué están haciendo para apoyar a las empresas. Identificamos por lo menos 57 instituciones en el país,
Sabemos que no es exhaustivo, pero por lo menos 57 instituciones que actualmente desarrollan 90 programas de apoyo a la MIPYME. 45 son privadas, ONGs, fundaciones, universidades, y 7 son públicas, y hay 5 organismos internacionales, y que ofrecen capacitaciones, asesoría, networking, asistencia técnica. Usted ve en la matriz de qué es lo que ofrecen y hay de todo. Sin embargo, vemos que los contenidos en los que aportan las capacitaciones, 29% en alfabetización digital, herramientas básicas, 27% marketing digital y 23% comercio electrónico. Aquí también vemos una brecha. Menos del 5% de estos 90 programas ofrecen algún tipo de capacitación en ciberseguridad y protección de datos, que como vamos a ver en la siguiente presentación es un tema muy importante. Entonces, para retomar, cerrar, vemos que hay grupos de factores que se involucran en la adopción y apropiación de la tecnología de las empresas. Este resumen está elaborado a partir de un estudio de la CEPAL, de Dini, Gioio y Patiño. Y como ven, casi todos los temas que hemos tocado han sido como reconocido internacionalmente que es el problema, pero aquí en El Salvador lo hemos puntualizado un poco más. Vemos que entre las características propias de la empresa para esa transformación digital, el tamaño, ya lo vimos, el número de empleados, capital humano, que incluye las habilidades digitales, pero también la educación, la edad, el sector al que pertenecen, si es comercio o tipo de actividad, y también la trayectoria tecnológica. ¿Qué es trayectoria tecnológica? Aquí veíamos en la encuesta, y no lo mencioné, que algunos dicen, sí, yo hace 3 o 4 o 5 años recibí cursos y aprendí, pero eso ya quedó obsoleto. Y es bien difícil estar manteniéndome al día. Por otro lado, las características de las tecnologías. Ya vimos la infraestructura, que no hay acceso igual en todo el país y no en todos tienen acceso a Internet de banda ancha, y también el costo de la inversión, tanto del equipo como del uso de los datos, y la disponibilidad de soluciones ad hoc apropiadas al nivel de la empresa. Ahora, también el entorno es importante, está todo el marco legal que vamos a ver en la siguiente presentación. El soporte externo, ya vimos que hay bastante en el país, pero que puede que no sea apropiado. Y también esa presión competitiva, que es lo que me está exigiendo que yo haga esos cambios. Ahora, regresando a lo que decíamos, una transformación digital debe ser democrática e inclusiva. Tenemos que asegurarnos que todos los grupos de población y todos los tamaños de empresas puedan aprovechar esta tecnología. Y esto requiere entender las características de cada uno y las necesidades de cada uno y atenderlas integralmente. Esto hará que evitar que se amplíen las brechas existentes. Y por eso nosotros creemos que apoyar la transformación de las pymes puede contribuir a cerrar brechas de género en la inserción laboral, porque este tipo de apoyos, este tipo de necesidades favorecerá en mayor medida a las mujeres que se insertan en los factores más vulnerables. Entonces, ¿qué podemos sugerir como resumen de esta parte? Porque, como les digo, la siguiente parte va a ser súper interesante. Recordemos la interseccionalidad. Hay que considerar las características de la población objetivo en el diseño de políticas y programas. A veces nosotros vemos nuestro entorno más cercano y creemos que así es todo el país, pero no es así. Eso lo tenemos que recordar. También tenemos que promover que se articulen todo ese montón de programas que están apoyando el MIPYME para que entre todos puedan atender mejor las necesidades reales de las MIPYME. Por ejemplo, un grupo puede tomar las que están comenzando de cero para poderlas ir llevando, moviendo hacia lo más avanzado, porque así también los que ya son más avanzados pueden empezar a donde estén, según su necesidad. Y también es necesario pues concientizar tanto a la MIPYME como a la población sobre las ventajas que les traería la transformación digital, porque para muchas empresas, mientras sus clientes no pidan hacer pagos digitales, ellas no van a estar interesadas en hacerlo. Este es algo más global que tenemos que trabajar todos juntos. Entonces, con esto le comparto lo que hicimos en estas dos cuadros que describimos la situación y desafíos de la MIPYME,
hicimos una exploración de los diferentes programas de apoyo. Ahora vamos a ver la descripción del entorno digital que estará a cargo de mi colega Joaquín Rodríguez. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Margarita, por esta excelente presentación y ponernos ya un poco en contexto sobre precisamente el trabajo que hemos estado realizando en esta investigación. Así que pasamos ahora a ver la parte legal, en donde nosotros queremos enfocarnos en responder a dos grandes preguntas. Es, ¿dónde estamos como país en materia de transformación digital desde la perspectiva jurídica y qué nos hace falta para poder avanzar aún más al respecto? Entonces, como bien pues mencionaba, ya en la parte legal nosotros realizamos básicamente una revisión de 3 aspectos que fue de diferente literatura, más de 50 diferentes documentos que nosotros hemos revisado a lo largo de esta investigación. También la legislación nacional para poder comprender cuál es nuestro escenario actual y por supuesto las políticas públicas existentes alrededor de esta materia. Por lo cual, como bien mencionaba la ingeniera de San Feliu, tenemos que dejar bien claro que no vamos a hablar de digitalización, sino que de transformación digital, que son cosas diferentes. Porque digitalización sería algo tan fácil como utilizar una herramienta digital para cambiar el formato físico hacia uno digital. Pero en cambio, con la transformación digital, nosotros ya hacemos referencia al aprovechamiento total de las tecnologías para cambiar esa forma en que realizamos todas nuestras operaciones diarias. En palabras más sencillas, transformación digital no es seguir haciendo lo mismo, pero en el plano digital. Transformación digital es adaptarnos por completo a ese nuevo ecosistema digital. Entonces, con esa base, ¿dónde estamos actualmente en cuanto al marco legal? Primero, en cuanto a la revisión, pues que nosotros hicimos, debemos de señalar de que encontramos varios documentos muy interesantes y que tienen un enfoque específico de El Salvador, como por ejemplo este que realizó el Banco Mundial, así como también el que ha realizado USAID en cuanto al ecosistema digital de El Salvador. Y nosotros dijimos, bueno, entonces, ¿en qué se diferencia nuestro análisis del que podrán hacer otras instituciones? Pues precisamente que nuestro enfoque es jurídico, por lo que mencionaba la ingeniera de San Feliu, el marco legal es un elemento clave para poder promover la transformación digital, por 2 elementos bien sencillos que tenemos que mencionar. La ley viene a ser un habilitante tanto para la actuación del Estado como también para que nosotros conozcamos cuáles son los mecanismos que tenemos para ejercitar nuestros derechos, como también para poder buscar la protección de esta. Entonces, la ley no es una solución, pero sí es el primer gran paso para poder promover la transformación digital en el país, por lo cual podemos resumir que nosotros contamos con varias leyes desde hace varios años. Aquí presentamos algunas de ellas que hemos colocado las fechas en las cuales han entrado en vigencia. En cuanto podemos comenzar con la Ley de Protección al Consumidor en 2005, pero fue hasta 2018 que recibió reformas específicas para poder buscar la protección del consumidor en comercio electrónico. Luego, en 2011, vemos la Ley de Acceso a la Información Pública que ya abrió las puertas a utilizar mecanismos digitales para que el ciudadano pueda acceder a la información pública en manos del Estado, incluso a los datos personales que también tiene el Estado de cada uno de nosotros. Luego, en 2013, vimos la Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico, que era para precisamente promover estos temas. En 2016 vimos un gran avance también con la creación de la Ley Especial contra Delitos Informáticos, donde finalmente tuvimos un marco normativo que estableciera la regulación y protección frente a delitos que se cometan en actos a través de los medios tecnológicos. En 2016 también entró en vigencia la Ley de Firma Electrónica, que como sabemos, este es el mecanismo que ayuda a garantizar de tener la certeza de quién está detrás de un mensaje electrónico para poder identificarlo plenamente, y que recibió también reformas recientes en 2021 para poder ampliar su utilización. Luego, en 2019, en cuanto a
al Estado, vemos un gran avance con la creación de la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Mejora Regulatoria y la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas que vinieron a sentar las bases, podríamos decirlo, de un gobierno electrónico, o por lo menos para que El Salvador comenzara ya legalmente esa transición a crear este gobierno electrónico y a la simplificación de trámites en un ecosistema digital. Ya para 2020 logramos ver entonces la Ley de Regulación de Teletrabajo para establecer las garantías mínimas en esta modalidad a distancia del trabajador. Vimos en 2021 la Ley de Comercio Electrónico que vino a complementar por fin la normativa que teníamos bastante anterior en el tiempo, que es nuestro Código de Comercio, y al fin tenemos algo específico para los actos de comercio electrónico. Y por supuesto, en 2022 vimos la Ley de Títulos Valores Electrónicos. Pero recientemente se vinieron a añadir también 3 elementos que se suman a este ecosistema digital en los cuales podemos encontrar grandes oportunidades. Como por ejemplo, ya se cuenta con la legislación para hablar de un ecosistema de blockchain y activos virtuales. Y esto no solamente se limita a la creación de criptoactivos, sino que también podemos ver un sinfín de cosas como al hablar de contratos inteligentes, que es algo que ya puede ser regulado en el país. Vemos también las exenciones para innovación y manufactura tecnológica para poder promover precisamente rubro en la economía. Y hemos visto también una noticia muy reciente de la contratación de Google con la idea de que este pueda apoyar en la modernización de los servicios del Estado, por lo cual hay una gran oportunidad alrededor de esto. Entonces, con esa legislación nos pasamos también a ver cuáles son las políticas públicas que rigen en El Salvador en materia de transformación digital, y la principal que encontramos pues ha sido la Agenda Digital de El Salvador 2020-2030, que cuenta con 4 grandes áreas, empezando por el tema de identidad digital, que ya vamos a hablar un poco de esto también, la modernización del Estado propiamente, que puede incluso asociarse con el tema de Google que mencionamos, la gobernanza digital, que este es clave, donde un pilar es contar con las leyes habilitantes. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace unos minutos. El Estado, para actuar, no busca si existe alguna legislación que le prohíba actuar para decir, uy, no lo puedo hacer. Por el contrario, el Estado, para poder actuar primero, necesita una norma jurídica que le diga que lo puede hacer. Esta es la manera en que la ciudadanía controla precisamente el poder del Estado para que esté siempre al servicio de la ciudadanía. Por eso las leyes habilitantes son clave para que el Estado pueda comenzar a actuar. Y por último, tenemos el factor de la innovación, educación y seguridad, que este tema precisamente de la educación es algo que, como ya mencionaba el ingeniero Sanfeliu, es algo que necesitamos enormemente, y ya lo vamos a ver también desde la perspectiva legal. Entonces, con todo esto, notamos que existen oportunidades para la transformación digital, tanto de la población como del Estado. Y en la población nos referimos también al objeto de estudio con el que iniciamos todo esto, que es las micro, pequeñas y medianas empresas, y por supuesto también desde la perspectiva de las mujeres. Entonces, para la población vemos que hay grandes ventajas en el comercio electrónico, en el acceso a la información pública, en que ya existe cierta protección institucional, principalmente penal y en algunos grados administrativa, especialmente de consumo. Hay incentivos fiscales para poder aprovechar diferentes tecnologías, y por supuesto ya vemos también garantías y oportunidades en el teletrabajo. Por el otro lado, en cuanto al Estado, vemos la mejora regulatoria como una gran oportunidad para la transformación digital. ¿Por qué? Vean, el BID nos lo resume súper fácil al decir: la tecnología por sí sola no genera la innovación necesaria para impulsar el desarrollo equitativo de la sociedad. Precisamente lo que dijimos, no se trata de seguir haciendo lo mismo en el mundo digital, sino que se trata de aprovechar las tecnologías para transformarnos hacia ese nuevo ecosistema. De manera que todas las políticas públicas que vayan surgiendo en favor de la transformación digital tienen que servir para 3 grandes elementos, dice el BID. Primero, reducir brechas sociales, un elemento que también coincide con lo que encontramos en este estudio.
La transformación digital no tiene que buscar promover brechas, sino cerrarlas para que haya cada vez más paridad. Evitar barreras de acceso. El acceso a la tecnología ya vimos también que es un elemento fundamental para poder empezar a utilizarla. Y por supuesto, esto requiere también la representación de todos los sectores de manera justa, incluidos, por supuesto, las mujeres y las micro, pequeñas y medianas empresas de las que hemos estado estudiando. Entonces, para poder lograr esta transformación digital, las dos principales leyes que puede aprovechar el Estado y que ya vemos que se están aprovechando son la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Mejora Regulatoria, para poder entonces así trasladar procesos engorrosos o burocráticos a una simplificación en un mundo digital, donde entonces con unos clics podamos tener ese acercamiento al Estado en lugar de tener que trasladarnos físicamente y pasar por diferentes otros mecanismos y papeles para poder lograr un cometido. Entonces, esta es algo que tiene que aprovecharse al máximo. Pero bien, la transformación digital, como podemos ya observar, trae siempre varios avances, pero si nosotros no estamos conscientes de todo el uso que puede tener las herramientas digitales, pueden generarse ciertos riesgos. Y les voy a poner un ejemplo bastante práctico para que vean. Este soy yo en mis redes sociales, en LinkedIn. Pero si buscamos en otra red social, también soy este. Por ejemplo, en TikTok tengo una imagen entonces diferente. Y aún si buscamos en YouTube, tengo todavía otra imagen distinta. Incluso aquí ni siquiera utilizo mi nombre. Entonces, en el mundo digital, vean ustedes que es tan fácil crear diferentes perfiles, pero significa que somos una persona distinta. Significa entonces de que mi perfil en línea es alguien totalmente distinto a la persona que soy yo. La verdad es que no, porque así como existimos en el mundo digital, existimos también en el mundo real. Estamos conectados exactamente iguales. Es por eso que nosotros, para podernos desarrollar adecuadamente, así como lo hacemos en un plano real, lo podamos hacer en un plano digital, necesitamos, en primer lugar, la alfabetización en derechos digitales. Esto es súper curioso. Cuando nosotros estábamos haciendo unos talleres en el marco del proyecto de esta investigación, le decíamos, por ejemplo, a las mujeres participantes, ¿ustedes han recibido alguna vez una llamada en donde les ofrecen un producto o servicio y ustedes no saben cómo obtuvieron esa información de ustedes? Y ellas decían, sí. ¿Saben ustedes de que le pueden decir a las personas que ustedes no autorizaron el uso de su información y que por lo tanto tienen que proceder a borrarlos de su base de datos? La respuesta casi siempre era no, no sabíamos que podíamos hacer eso. Eso precisamente es un derecho que tenemos en el mundo digital. ¿Por qué? Porque los derechos digitales derivan de los derechos humanos desarrollados ya en un ecosistema digital. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el derecho a alfabetizarme y a la educación en el plano real, también lo tengo en el mundo digital y sobre temas digitales. Tengo también derecho a existir en el mundo digital, a que mis datos sean privados y protegidos, a poder tener mi libertad de expresión, libertad de asociación, conectividad, propiedad intelectual, incluso se habla de domicilios digitales, que es un tema un poco más avanzado, pero también temas como la paz y seguridad cibernética, el anonimato y la estima digital. Estos son algunos de los derechos que probablemente algunos ni siquiera sabíamos que podíamos tener, porque entonces, así como yo me puedo expresar libremente en el mundo real, también lo puedo hacer en el mundo digital. Así como yo puedo tener entonces paz en mi hogar, también lo puedo tener, por ejemplo, en mis redes sociales. Esto entonces es clave, de manera que la alfabetización en estos derechos y la propia alfabetización como tal es un derecho digital. Entonces, ¿cómo es su regulación en El Salvador? De la revisión que nosotros hemos logrado hacer, hemos considerado que están protegidos constitucionalmente.
Sí, precisamente porque derivan de los derechos fundamentales que están en la Constitución. Y hemos encontrado que algunos derechos digitales ya se encuentran regulados en leyes dispersas, pero las regulaciones son incompletas o están desactualizadas. Es decir, puedo saber que yo tengo derecho de acceso a la información pública, sí, pero ¿cuáles son todos los mecanismos que yo poseo para hacerlo? Por ejemplo, ¿los conocemos? Ahí va el tema de la alfabetización. Entonces, falta un marco jurídico que puede regular expresamente varios de ellos, tanto desde la perspectiva de establecer su definición, su alcance, las formas de ejercitarlo y los mecanismos de protección de los mismos. Ahora bien, en tema de protección de datos personales, también es otro que nos generó bastante interés cuando lo estudiamos. Porque los datos personales probablemente nosotros solo los identifiquemos a veces como temas del nombre, mi número de DUI o de identificación personal, mis datos de ubicación, mi número de teléfono, pero hay muchos más. Hay de hecho factores específicos como nuestro estado físico, fisiológico, nuestra identidad genética, incluso psíquica y económica. De manera que los datos personales vienen a ser cualquier tipo de información que permitan identificar a un individuo y poder perfilarlo de manera de comprender su estilo de vida, sus preferencias, sus localidades que visita frecuentemente, etcétera. Y hay, por supuesto, datos todavía más personalísimos que la doctrina llama datos personales sensibles, que son todos aquellos que si llegan a caer, por ejemplo, en manos equivocadas, son bastante susceptibles de causar algún daño para las personas, como por ejemplo cuando hablamos de la salud personal, las preferencias o la vida sexual, las creencias religiosas o de cualquier tipo, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, incluso opiniones políticas, origen racial o étnico, información de las cuentas bancarias, información de documentos oficiales, cualquier información relacionada con niños y niñas por el riesgo que genera para ellos y datos de geolocalización personal. Pero uno diría, ¿por qué pueden generar un riesgo, por ejemplo, que alguien sepa mi salud personal? Voy a poner un ejemplo totalmente hipotético, pero imagínense de que fuese público que yo tuviera algún tipo de enfermedad terminal o de una enfermedad que implique que yo deba de tener bastante tiempo de incapacidad. ¿Cómo creen que me pondría a mí en un escenario laboral? ¿Podrían entonces ser yo un perfil atractivo para ser contratado sabiendo que voy a estar incapacitado probablemente un 50 o 60% del año del trabajo? Eso es precisamente un tema que complica. Afiliación sindical u opiniones políticas nos ponen precisamente en el mismo contexto. Entonces, los datos personales generan grandes ventajas porque nos dan certeza jurídica de la identidad personal con la que podamos realizar algún acto, por ejemplo, de comercio electrónico o una contratación electrónica. Pueden volver tareas cotidianas más eficientes, nos abren a nuevos esquemas de negocio y, por supuesto, generan confianza en el uso de las tecnologías. Pero las grandes preguntas que tenemos son, ¿están seguros mis datos? ¿Los están usando responsablemente? ¿Qué pasa si caen en manos equivocadas? Porque el problema es, ¿qué pasa si saben mi DUI? ¿Qué problema es? Que pueden llegar a haber suplantaciones de identidad, que alguien puede abrir cuentas bancarias entonces con mi nombre, que puede utilizar mis tarjetas de crédito y endeudarme, etcétera. Ese es el problema de los datos personales que no se cuiden. Por eso hay un vacío aquí en El Salvador que necesita precisamente venir a responder todas esas preguntas. En cuanto a la protección frente al acoso, es un tema también que nosotros vemos bastante preocupante, porque vean, en un estudio de la OEA se dice que la violencia digital se ejerce contra las mujeres, adolescentes y niñas de manera desproporcionada por razón de su identidad de género o sexual. Es decir, por el simple hecho de que una mujer sea mujer, ya la vuelve un objetivo en los ataques de acoso sexual. Normalmente, cuando nosotros hablamos de acoso en línea, pensamos en temas como una divulgación no autorizada de fotos o videos íntimos o proposiciones indeseadas también de índole sexual, pero ¿qué hay de otros casos? Como por ejemplo crear un perfil falso
con la imagen de una mujer para suplantar su identidad, acceder al teléfono, por ejemplo, de esta persona sin su autorización, el hecho de que veamos que haya contenido para mayores de 18 años en una plataforma que se supone que no ofrece este tipo de contenido, el hecho de que veamos publicaciones que promuevan la violencia de género y la discriminación, la proposición también de discursos de odio o desinformación, exponer datos personales de personas también sin su autorización. ¿Será que eso también es acoso? De acuerdo con informes del gobierno de España y el Foro Económico Mundial, sí se consideran acoso. ¿De qué depende en El Salvador para que los veamos como un acoso? Que estén regulados como tales y por lo tanto tengan protección. Y no todos estos escenarios tienen actualmente una regulación, por lo que hay grandes espacios de mejora para solventar estos vacíos. En cuanto a la ciberseguridad, ¿qué fue lo que encontramos? Bueno, la ciberseguridad juega un rol importante en el desarrollo del ecosistema digital, desde la creación de una estrategia digital hasta el poder crear ya backups seguros, ocupar gestores de contraseñas e incluso tener esos planes, por ejemplo, de qué pasa si me roban un dispositivo o si lo pierdo, poder eliminar o bloquear todo para poder entonces evitar la filtración de mi información. En El Salvador encontramos de que no contamos todavía con la ley de ciberseguridad que venga a establecer como la base de esto, pero sí hay una política nacional de ciberseguridad. Encontramos también la ley contra delitos informáticos que regula elementos de ciberseguridad para la protección penal de las personas y hemos encontrado también un proyecto de ley de ciberseguridad, por lo que el camino, digamos que ya inició, pero aún falta mucho por recorrer. De manera que, por ejemplo, el Banco Mundial dijo en este estudio que El Salvador opera en un entorno de ciberseguridad débil y hace un llamado precisamente a darle mayor relevancia a este tema para protegernos. En cuanto al comercio electrónico, vimos entonces de que es posible gracias a varias leyes, no solo la ley del comercio electrónico, sino que está la ley de firma electrónica, la ley de protección al consumidor, el código tributario, el mismo código civil y el código de comercio se siguen aplicando, de manera entonces que esto viene a generar ya validez para los contratos realizados por medios tecnológicos, dándonos certeza de la persona con la que contratamos, pudiendo realizar pagos en línea, pudiendo realizar facturación electrónica, contando con mecanismos de protección al consumidor y, por supuesto, la garantía principal, que es la libertad contractual para abrir nuevos esquemas de negocio. Pero por el mismo avance de las tecnologías, estas leyes también necesitan actualizaciones constantes para generar certeza jurídica sobre los actos de comercio electrónico. Entonces, habiendo analizado todo esto de cómo estamos, ya solo nos queda respondernos qué nos hace falta. Y esto pues se los queremos presentar a manera de resumen. En el estudio van a encontrar muchísimos más detalles y mucho más información a detalle sobre este análisis jurídico, pero podemos llegar a mencionar lo siguiente. Primero, para promover los derechos digitales se requiere de alfabetización. Empezando, por un reconocimiento legal expreso de los mismos y procediendo a la sensibilización y concientización de los mismos. En esta experiencia que tuvimos trabajando con mujeres y empresarias, nos dimos cuenta del desconocimiento que existe en esta materia. Para uno de abogado puede resultar un poco obvio, pero realmente necesitamos que todos tengamos un estudio jurídico para saber que tenemos derechos en el ecosistema digital. No debería de ser así. Por lo tanto, la capacitación es fundamental para poder lograr con esta conciencia y propiciar también que más hogares tengan acceso a la tecnología y utilizarla de manera segura. Para ello también es necesario contar con una ley de protección de datos personales que brinde garantías mínimas en cuanto a la finalidad del uso de la información, que ésta se recopile solamente para el servicio por el cual yo estoy dando mis datos, que se use de manera transparente, que no se utilice para fines distintos para lo que se recolectó, que yo tenga el derecho a poder solicitar que esa información sea borrada, que en ciertos escenarios yo pueda tener también el anonimato de los datos que estoy dando, es decir,
Si alguien quiere saber cómo uso yo un aparato, un teléfono, por ejemplo, puede hacerlo fácilmente sin saber que soy yo, que es Joaquín Rodríguez quien está detrás. Y por supuesto, también la prohibición de procesamientos no autorizados. En los países más avanzados en materia de transformación digital, empezaron principalmente por estas leyes. Por ejemplo, Estonia. Esta fue incluso considerada la columna vertebral de su transformación digital. Y en El Salvador todavía no hay ley de protección de datos personales. Por lo tanto, la identidad digital se ve un poco complicada aún sin contar con esta normativa. En cuanto al acoso, es algo que la capacitación sigue siendo también clave para poder aprender a identificar el acoso, tomar medidas para prevenirlo, exigir su prohibición y aprender a denunciarlo. Por lo tanto, necesitamos que los medios legales e institucionales puedan actualizarse también para incorporar estas nuevas formas de acoso a través de las TIC. El Salvador también necesita mejorar su entorno de ciberseguridad, también empezando por el reconocimiento expreso de la ciberseguridad como un derecho digital, poder identificar también sectores de infraestructura crítica. Según el Banco Mundial, este proceso ya inició, pero también necesita que pueda finalizar pronto. Necesitamos la gobernanza nacional de ciberseguridad. ¿Qué instituciones van a estar a cargo de esto? Las medidas especiales de protección para grupos vulnerables, incluidas las mujeres y las MIPYME, estrategias también y estándares para abordar estos desafíos, equipos de respuesta, formación de capacidad y la promoción de la cooperación internacional para abordar adecuadamente estos temas. Por lo que también en el comercio electrónico encontramos que la actualización constante es clave, como por ejemplo, para que se pueda promover el comercio transfronterizo, necesitamos cierta regulación, porque entonces, ¿qué pasa si exportamos servicios? ¿Qué pasa si exportamos productos a través de medios tecnológicos? Nos tenemos que ir por el derecho común. Y eso a veces puede generar ciertas complicaciones. No es tan fácil y necesitamos más conocimiento jurídico para hacerlo. Facilitar también las diferencias, la diferenciación entre relaciones contractuales y de consumo. A uno le puede parecer un poco obvio como abogado decir relación contractual, relación de consumo es fácil de distinguir, pero en el día a día no lo es. Porque, por ejemplo, ¿dónde quedan entonces las relaciones entre comerciantes a través del comercio electrónico? Tenemos que aprender a diferenciarlo y la ley no es tan amigable actualmente en esa diferenciación. Hay que regular nuevos esquemas de contratación también para que puedan tener mayor protección. Encontramos grandes vacíos también en regulación de tecnologías financieras, que como mencionaba la ingeniera de San Feliu, los pagos electrónicos vienen a ser un elemento clave y necesitamos entonces más alternativas legales también para poder realizar esto. Tenemos entonces también la necesidad de contar con la definición de políticas mínimas a cumplir en el comercio electrónico como temas de privacidad y ciberseguridad y por supuesto la alfabetización, porque es algo que no vamos a dejar de hablar de eso. Por lo cual, el último tema es que consideramos que hemos visto nosotros avances en la construcción de un gobierno electrónico y nuestra recomendación es precisamente continuar en esa construcción con mayor fortaleza. Vemos de manera positiva también, por ejemplo, el reciente anuncio que ha hecho también por su parte Estados Unidos de poder apoyar a El Salvador en cuanto a la conformación de una transformación digital en el país, por lo cual esperamos ver todavía más avances al respecto, en donde entonces vemos como clave la implementación de la Agenda Digital 2020-2030 como una buena oportunidad para que en este marco pueda aprovechar a dotársele de los recursos financieros y técnicos que se necesitan para poder entonces llevarla a la transformación digital, que es como hace una recomendación el Banco Mundial. Y también vemos la necesidad de fortalecer y promover la prestación de servicios en línea que permitan lograr esos avances en el desarrollo del gobierno electrónico. Por lo cual, con esto concluimos pues nuestra parte legal, recordando también de que este estudio ya está en línea para que ustedes puedan descargarlo tanto en su versión en español como en inglés, para que puedan ustedes conocer a más detalle cada uno de los hallazgos que hemos identificado a lo largo de este arduo estudio que nos ha tomado varios meses. Entonces, con esto les agradecemos por su tiempo y les cedo la palabra ahora
a Marjorie de Trigueros, quien es la directora del Departamento de Estudios Legales, que va a estar a cargo de moderar el siguiente panel. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Margarita. Realmente ha sido sumamente valioso la información que nos han compartido de este informe, los cuales pues los invitamos a que los puedan descargar para que conozcan más detalles. En los próximos minutos voy a tener la dicha de pedirle a tres personas que son mujeres que representan a diferentes áreas y sectores que nos acompañen para poder entablar una conversación con ellas. Primero tengo el gusto de presentarles a Connie González. Connie es subdirectora del Centro para el Empoderamiento Económico de la Mujer de CIPE, que es el Centro Internacional para el Sector Privado. Gracias, Connie, por estar este día con nosotros. También quiero presentarles a Iris Palma. Ella es fundadora y directora de DEX Latam y también es consultora internacional para varios organismos internacionales en América Latina. Muchísimas gracias, Iris, por estar aquí también con nosotros en este panel. Y también quiero pues invitarles a que conozcan a Marleni Portillo. Marleni es una microempresaria salvadoreña. Gracias por haber sido parte de las personas, Marleni, que respondieron la encuesta que este día Margarita compartió con todos esta mañana y decirle pues que estamos muy contentos de tenerla acá. Así que ustedes pueden ver que tenemos la representación de tres mujeres espectaculares y que cada una pues representa un sector diferente. Y sin más, pues quisiera empezar con usted, Connie, haciéndole una pregunta. Luego que ha escuchado los resultados del informe que se han presentado por Margarita y por Joaquín, y podemos ver que la baja utilización de los medios electrónicos es tanto para hombres como mujeres, y Margarita nos señalaba que es más que todo por el tema de ser microempresarios y que también depende mucho de la actividad económica en la cual están involucrados. En ese sentido, pues quisiéramos preguntarles si esto es algo solo que ven en El Salvador o ustedes lo han visto también en otros países con los que han trabajado. Bueno, muchas gracias, Marjorie, por la pregunta. Muchas gracias por la invitación de acompañarles esta mañana en este evento y muchas felicidades a FUSARES por todo el trabajo que han hecho. Realmente es un estudio bien importante, bien interesante. Es una metodología que se puede repetir en cualquier otro país para realmente entender estas brechas. Toda la parte de la interseccionalidad, como se mencionaba, y también llegando a revisar la legislación y cuáles deberían ser los próximos pasos. Así que muchas gracias. Sí, obviamente hemos visto estos temas en mucho de nuestro trabajo con las asociaciones de diferentes cámaras de comercio en varios países alrededor del mundo, y lo que vemos es precisamente que la brecha sí define bastante dependiendo del tamaño de la empresa. Cuando se habla de la micro y pequeña empresa, vemos que es ahí donde hay mucho más brecha digital. Y en términos de si hay brecha también de género, depende mucho del país, porque si hay partes del mundo donde esa brecha entre mujeres y hombres en la micro y pequeña empresa sí es mucho más evidente y pronunciado. Y hay otros países como El Salvador donde realmente el tema de género no es tan marcado en términos de la brecha, pero más bien se ve la brecha entre los microempresarios y microempresarias y los que vienen de corporaciones o empresas mucho más grandes, ¿verdad? Que tienen más acceso, tienen más recursos para dirigirse a ese tema de la tecnología. Lo que sí vemos en muchos de nuestros países donde tenemos socios es este tema precisamente donde hay más brecha digital en las áreas rurales y en las zonas de conflicto, porque sí trabajamos en algunos países donde hay conflicto abierto y cuando se habla del tema de estar en una zona rural, estar en un pueblo más chiquito, o estar en una zona donde hay conflicto, entonces si ese tema de acceso llega a ser un tema bien clave.
Una de las maneras que hemos dirigido nuestros programas para responder a estos temas y retos de acceso es de crear cursos que se puede bajar. Entonces se puede usarlo en una forma donde no se requiere una conexión a Internet en vivo, así se dice como offline en inglés. Y también hemos hecho traducciones de los diferentes cursos para que sean un poco más accesibles a personas que no hablan inglés y para que estén disponibles en su idioma nativo. Em, Hemos hecho varias encuestas en diferentes países con empresarias y hablamos bastante y preguntamos sobre su transformación digital. Em, Porque este acceso y tener las competencias de trabajar en un mundo global y un mundo digital es uno de los temas más vitales para una empresaria hoy en día. Pero también vemos precisamente lo que ustedes vieron en el estudio, que es una de las áreas con la mayor brecha. Em, Como hablaba Joaquín ahora, el licenciado, sobre el tema del conocimiento y la necesidad de conocer no solo cómo trabajar en línea o cómo usar los recursos, pero también cómo entender y saber de sus derechos digitales. Para las empresarias que están transicionando sus negocios físicos a una presencia en línea, es muy importante que saben cómo usar los recursos digitales, cómo usar temas de comercio en línea. Y cuando hablamos de temas más complicados, digamos, como la ciberseguridad o la protección de datos, hay aún menos empresarias que saben qué significa y cómo hacerlo. Así que es muy importante hablar de estos temas para que se vuelvan un poco más comunes y se puedan iniciar procesos de capacitación y conocimiento. Excelente, muchísimas gracias, Connie, bien interesante y pues nos quedamos con sus últimas palabras donde nos dice que es importante conocer sobre estos temas que Joaquín ya nos señalaba y quisiera con eso pasar a Marlene y preguntarle, Marlene, luego de haber escuchado usted las presentaciones y usted siendo una microempresaria salvadoreña, ¿qué ventajas le ve usted al utilizar tecnología en su microempresa? Y también si nos puede contar un poco sobre cuáles han sido esas barreras que usted ha tenido que enfrentar en su día a día. Adelante, Marlene. Bueno, la ventaja primordial es que podemos trascender geográficamente a muchas personas. No solo vamos a tener clientes de nuestro entorno o en nuestro lugar de trabajo, sino que podemos tener personas a nivel nacional e internacional. Entonces nosotros como empresarias utilizar redes sociales para poder interesar a las personas a que vengan a nuestras empresas. Es fundamental que las redes sociales pues es algo que los salvadoreños utilizamos en gran manera. Si es posible, todo el día estar lanzando los anuncios, ¿verdad? Estar con imágenes para que las personas vengan a comprar. Y las dificultades y barreras es por falta de conocimiento de lo que es marketing digital, que cuesta a veces aprender tecnología de la noche a la mañana. Y pues se nos dificulta, pero no es imposible. Uno siempre trata de innovar, de estar a la vanguardia con todo lo que implica la nueva era digital. Y sí, me ha costado un poco como empresaria, que no soy de la era digital, ¿verdad? Pero trato de aprender para poder dar a conocer los productos a nuevas generaciones, ¿verdad?
Excelente, ¿no? De eso se trata justamente, Marlene, que podamos tener esa apertura a aprender y qué bueno que usted nos comparte, pues, qué es lo que se necesita, ¿verdad? Conocer más para poder utilizar más estos medios digitales. Muchísimas gracias Sí. y ahora vamos a pasar con Iris y escuchando, Iris, lo que nos decía ahorita Marlene sobre esos retos que ha tenido como microempresaria y usted que ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países ayudando a los procesos de transformación digital, quisiera preguntarle qué políticas considera usted que debería implementarse en el país para impulsar ya de forma más focalizada la transformación digital en las microempresas del Salvador. Adelante. Gracias Marjorie, gracias a todos y gracias por la invitación. Bueno, mire, sobre lo que se puede hacer, se pueden hacer muchas cosas. Acá el punto es qué es realmente lo prioritario y qué lecciones hemos visto en el entorno, que también no dan idea de qué no hacer, ¿no? Creo que en términos generales, algo que ha funcionado muy bien son políticas de largo plazo. Entender la transformación digital del sector empresarial es entender que no basta con una capacitación, que no es cuestión de una tecnología. Ese es un proceso de acompañamiento, como la vida misma de las empresas. Entonces, creo que el tipo de políticas que deben implementarse tienen que ser, uno, de largo plazo. Dos, tienen que ser políticas que sí o sí atiendan de forma integral todas estas dimensiones de retos y desafíos que implica la transformación digital empresarial. Y esto es desde entender el negocio y la particularidad del negocio, desde el sector, si es micro, ubicación geográfica, la formación de sus fundadores, hacia dónde va la empresa, etcétera. O sea, todos esos factores deben considerarse en políticas. Entonces, estas políticas muy macro, muy bonitas, muy chéveres, deben ser sombrías para políticas sectoriales, que es algo que hemos visto en otros países, política sectorial para negocios en turismo, en manufactura, etcétera, porque son diferentes las formas en que abordamos la transformación digital. Por el otro lado, tienen que ser políticas muy articuladas. Yo he visto modelos, por ejemplo, bueno, Panamá, Ecuador, donde existen este tipo de alianzas que permiten crear agenda país de transformación digital empresarial, donde el empresario, el microempresario, no es el beneficiario, realmente es el socio que se siente desde el inicio en el diseño de proyectos y en el diseño de la política. Y creo que eso también debe ser algo que debemos cambiar un poquito la mentalidad cuando hablamos de políticas de transformación digital para el sector empresarial. Es poner al empresario como el beneficiario, como al final de la cadena, ¿no? Cuando realmente quien debe orientar la política pública en ese sentido son las necesidades de las empresas y por ende el empresario. Y esta articulación implica no solo en el sector público sobre los servicios, sino también del sector privado. Creo que un elemento muy clave de la nueva generación de políticas públicas que debemos tener en el país relacionadas a la transformación digital empresarial debe estar enfocado sí o sí en la articulación, en dos, en un diagnóstico constante y no solo al inicio de los programas, un diagnóstico constante sobre cómo vamos. Y tercero, algo que, bueno, FUSADES lo hace bastante bien, que es el tema de vigilancia tecnológica. Debemos comprender que si bien hablamos, como bien decía pues doña Marlene, hablamos de redes sociales, etcétera, esto va evolucionando y entonces antes era pautar algo y ahora ya no es solo pautar, ahora hacemos inbound marketing, hacemos inteligencia artificial, etcétera. Entonces debemos alimentar a nuestros empresarios de eso, porque debemos entender que el empresario está enfocado en su negocio y son los servicios de desarrollo emprendedor, tanto públicos como privados, los que tienen la tarea enorme de ser quienes se están alimentando de toda esta información. Entonces, en resumen, políticas públicas de largo plazo, políticas públicas articuladas, políticas públicas centradas y con el inicio del sector empresarial desde la mesa y políticas públicas que nos permitan ver la evolución de las empresas. Pasaportes, por ejemplo, de transformación digital empresarial que permitan al sector, a los empresarios poder ir a través de la cadena de organizaciones de desarrollo emprendedor, pudiendo certificar de cierta forma sus conocimientos, actualizar, upskill and reskill sus habilidades también, son necesarias y articular el resto del sector academia, el sector financiero para que sea capaz también de entender los temas de financiamiento para transformación digital del sector empresarial. No es una tarea fácil, Marjorie, no es una tarea de una política en sí, es una tarea de muchas acciones, pero definitivamente
Creo que si establecemos victorias tempranas desde el inicio en materia de política pública digital, podemos llegar a crear cambios realmente relevantes que son, por Dios, necesarios en el país también. Excelente, muchísimas gracias, Iris. Realmente usted señala temas bien importantes, pero mi parte favorita fue cuando usted enfatiza de que el empresario, el microempresario, tiene que estar al centro. Habla de la importancia de la articulación, los procesos de transformación digital realmente requieren que todos los actores estén en la mesa, así que gracias por traer ese tema, Iris, y el tema de políticas sectoriales. Con esto quisiera por razones de tiempo, teníamos planificada 3 rondas de preguntas, pero no queremos que nuestras participantes dejen de escucharlas, así que voy a hacer una segunda ronda, pero en esta les voy a hacer las 2 preguntas que les tenía cada una de un solo para que también nos permitan pues escuchar sus apreciaciones. Va a ser la misma pregunta prácticamente para las 3 y quisiera pues empezaría con Connie, luego con Marlene y luego cerramos con Iris, pero quisiera hacerles la pregunta que ahora que estamos como país tomando acciones más concretas en los cuales pues realmente queremos hacer un proceso de transformación inclusiva en El Salvador, es decir, que nadie se quede atrás. ¿Qué podemos tener en la agenda? ¿Qué recomendaciones nos podrían dar? Ya Iris empezaba con ideas fabulosas, pero les pediría que si ahora tuviéramos la oportunidad de hacer esa carta, ¿verdad? El Niño Dios, en las cuales dijéramos, estas son las recomendaciones que queremos trazar para ese camino hacia un proceso de transformación digital inclusivo en El Salvador. ¿Cuáles serían estas 3 grandes recomendaciones que cada una de ustedes dejara desde el sector que ustedes están representando en esta mañana? Empezamos con usted, Connie. Gracias. Sí, y creo que Iris se mencionó varias cosas bien importantes que no es de solo dar una capacitación y ya estuvo. Son procesos bien largos, son procesos bien complicados, muchos multidimensionales. Y lo que pasa con la tecnología, como sabemos, es que se inventa algo y después dentro de un mes se cambia o dentro de un año ya es otra tecnología. Entonces, es un proceso constante de llegar a entender la tecnología del momento y saber cómo usarlo a su provecho y saber cómo protegerse de lo no tan bueno que puede ocurrir con la tecnología, como se hablaba anteriormente. Entonces, lo que yo diría es tomando un poco algunas de las ideas de Iris, que sí es bien importante que son las empresas del sector privado que están liderando estos diálogos. No son solo los usuarios finales, sino tienen que ser parte de la conversación con el gobierno, con las instituciones de capacitación, la academia, los diferentes actores en la sociedad, quienes van a estar como parte de ese proceso y parte de estos procesos de consultación. Y no solo el sector privado como un solo, porque vemos que no es solo, una cosa. Hay diferentes sectores, hay diferentes tamaños de empresas y desde nuestra perspectiva es muy importante que las mujeres, las empresarias, forman parte de ese proceso, que tengan un voz. Y no solo las empresarias que están en la área metropolitana de San Salvador, sino las señores que están afuera en las áreas rurales, en algunas asociaciones y grupos de mujeres que trabajan en sectores más informales, porque como sabemos, tienen su celular y están usando diferentes procesos o están participando. Entonces, es importante asegurar que todos esos diferentes grupos están representados y pueden ser consultados y ser parte de estos procesos. También cuando se piensan en construir sistemas nuevos o procesos nuevos, hay que considerarlo desde el enfoque de género, lo que significa que la manera que se usa una tecnología, un hombre y una mujer puede ser diferente. Entonces hay que hacer tomar en consideración estas diferencias. Muchísimas Y gracias. sí, muchas gracias.
No, por favor, tenía una idea adicional, nos encantaría escucharle. Solo quería, terminar con algunas de las preguntas en cómo podemos hacer que estas nuevas tecnologías sean seguras para las mujeres empresarias, y qué tipo de capacitaciones necesitan para accederlos hoy y también mañana. Así que Excelente, muchas gracias. excelente punto. Gracias, Connie. Ahora le pediríamos a Marlene que nos dé sus puntos de vista. Adelante, Marlene. Solo tendría que tendría que activar el micrófono. Sí, ahora sí, adelante. Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, yo sugeriría capacitaciones a microempresarias para que puedan usar el branding, conocimiento de marca, para que podamos utilizar las redes sociales, compartir nuestros productos, que nos den capacitaciones, ¿verdad? Que hayan entidades a nivel nacional por parte del gobierno que nos reúnan y nos capaciten para que nosotros podamos estar presentes en redes sociales y poder tener más clientes, porque ese es el objetivo, que nosotros como empresarias crezcamos, ¿verdad? Y que tengamos mejor desempeño con las personas que ven sus redes sociales, y que todo, porque ese es el boom de la era digital, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias, y creo que las microempresarias y los microempresarios que nos están escuchando les han hecho mucha resonancia sus recomendaciones, Marlene. Y quisiera pues finalizar con Iris, la misma pregunta. Iris, ¿cuáles serían sus recomendaciones para iniciar a trazar este camino hacia el proceso de una transformación inclusiva y segura también, ¿verdad? En El Salvador. Adelante. Gracias, Marjorie. Yo lo voy a resumir en 3 cosas. Uno es hacerlo a propósito, o sea, tener claro qué es lo que queremos lograr y entender que a quienes estamos atendiendo en este enfoque es empresas, y tal como decía doña Marlene, la empresa lo que necesita es vender. Entonces, primero enfoquémonos muy bien en el propósito. Segundo es la articulación. Ya la historia nos está demostrando que jalando por cada lado no estamos generando los impactos que requerimos. Así que para mí un ejercicio de largo plazo y articulado es totalmente irreemplazable. Y tercero, bueno, como buen economista y también partiendo de lo que hablamos aquí, datos. O sea, vayámonos a lo que nos dicen los datos, dónde están las áreas de crisis, dónde es más necesario, cuál es el impacto que queremos lograr, y finalmente quizás como un 3.A es busquemos victorias tempranas que permitan que el sector y todos los involucrados en esta política pública confiemos en este proceso, viendo resultados en el corto tiempo y aprendiendo también de los fracasos. Así que creo que por ahí podría ir muy bien un ejercicio de este tipo. Muchísimas gracias, Iris. Muchísimas gracias, Connie. Muchísimas gracias, Marlene. Creo que toda la participación que han tenido cada una de ustedes ha sido de gran valor para esta conversación. Creo que esto es algo, como ustedes bien lo decían, lo resumiría en 5 cosas: el empresario, el microempresario al centro, articulando a todos los actores. Este es un proceso que debe tener una visión de largo plazo. Debemos enseñarle a nuestras empresarias, a nuestros empresarios, a tener un acceso a todas estas nuevas tecnologías de forma segura, y sobre todo, pues también hacerlo con propósito, como nos decía Iris. Y es justo ese el propósito de este estudio que este día, junto con CIPE FUSADES, hemos elaborado, en el cual con datos, como bien lo señalaba Iris, hemos preguntado a microempresarias y a microempresarios qué es lo que necesitan. Tenemos ya, pues decíamos, 90 programas que están actualmente de manera ya activa. Entonces, tal vez este es el momento de ver qué más se puede hacer, ¿verdad? Conversar, y sobre todo los invito a que puedan leer este estudio para que puedan ver las recomendaciones que hay ahí, y también, sobre todo, esperamos que sea de utilidad para que esta conversación continúe, porque este solo es el inicio. Así que queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron. Gracias por su tiempo y esperamos que haya sido un webinar de utilidad y de interés para ustedes.